y que siempre, Señor, lo estarás, porque así lo prometiste. Queremos en esta noche pedirte que quites todo estorbo desde ya, que por favor, Señor, en el nombre de Jesús, puedas llevar una palabra por tu Espíritu, Señor, que sea apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Gracias, Señor, por Colombia, gracias por Honduras, por El Salvador, Señor, Guatemala, gracias por Estados Unidos, Señor, por todos estos países de Centro, Suramérica, Señor, allá en el norte, en México, Padre, por todos los países que tal vez de una u otra manera, Señor, están sufriendo algún embate de la naturaleza, Señor, o situaciones que tú conoces. Te pido por las familias que no tienen tal vez un techo. Te pido por las familias que tal vez no tienen que comer, Señor. Te pido por el huérfano, la viuda, el pobre, el necesitado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que nos puedas ayudar, Padre. Gracias, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, mira a aquel que no tiene un trabajo, aquel que está pasando una necesidad. Mira a aquel que tal vez, Señor, se ha levantado enemigos en su casa, en el trabajo, en la oficina, Señor, aún en el ministerio, Señor, personas, los vecinos, cualquier tipo de enemigo que se ha levantado. Te pido por estas personas, Señor. Cristo, gracias por la vida eterna. Espíritu Santo, gracias. Gracias por guardarnos, por guiarnos y cuidarnos. Señor, te pido por la familia del pastor Casares, Señor, y de la pastora Cristina, para que le lleves consuelo, Señor, por la pérdida de su papá, Señor, en el caso de la pastora Cristina. Hasta Ecuador, Señor, te pido que les des fortaleza, que fortalezcas toda su familia, Dios, así como todos aquellos que tal vez estén pasando una necesidad. Nos ponemos en tus manos, Cristo. Gracias por Israel, Señor, bendice la nación de Israel. Te rogamos que en el nombre de Jesús, en esta noche, nos puedas ayudar, Padre. Te pido, Señor, que podamos y aprendamos a esperar en ti, Señor, porque eso es lo que tú nos has mandado. Gracias, Señor, honramos tu nombre. Te pido que quites todo estorbo desde ya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, queremos bendecirle, hermano, a los que estamos acá, junto con los ángeles que el Señor siempre envía, dice, para ministrar, porque los ángeles son espíritus ministradores, dice que Dios los ha enviado y preparado para nosotros, dice, los que heredamos la salvación. O sea que usted, su familia, su casa, tiene un ángel asignado. Cada uno de nosotros tenemos ángeles asignados por parte del Señor que nos ayudan y que Dios los envía para guardarnos, nos envía con mensajes y todo tipo de cosas que el Señor nos quiere hacer saber. Así que preparemos nuestro corazón desde ya. Tomemos papel y lápiz, y más que papel y lápiz, que sea el Espíritu Santo escribiendo en nuestro corazón y que podamos aprender a esperar en Dios. Recordaba muchas cosas, tal vez ha sido un día contentos, porque uno de nuestros hijos, el menor, se graduó, y en lo que estaba ahí en la ceremonia de graduación, yo le decía, Señor, gracias, porque se me venía a la memoria de nuestros 3 hijos cuando estaban pequeños, y verlos hoy ya realizados, graduados, casados algunos. Entonces digo yo, Señor, gracias, creo que vamos caminando. Y perdone que tal vez use mi ejemplo, pero quería honrar al Señor por lo que hace en nuestra familia. Y toco el tema porque fíjese que cuando uno revisa la vida, obviamente la vida familiar, porque trataré de adaptar el tema a la vida familiar, porque de eso hablamos los viernes. Yo pensaba que, digo yo, qué cosa, porque a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades y de las cosas que no tenemos, nunca nos olvidamos, por lo menos eso es lo que el Señor nos ha enseñado, que nunca nos olvidemos de lo que tenemos. Y hoy que estaba en la ceremonia decía, Señor, gracias, porque tenemos algo, tenemos esperanza, tenemos cosas en qué esperar. Y yo quisiera, mire, con la ayuda del Señor quisiera hablarle de los que esperan en Dios. Tal vez este tema ya lo he tocado, pero quisiera darle otro ángulo. Y no está de más que si en algún momento aparece un versículo que usted ya lo conoce, que ese versículo, yo espero en el nombre de Jesús, que por el Espíritu se haga rema en usted, que salte a la vista por el Espíritu, y que nosotros sepamos. Es que
Miren, hay que saber esperar. No es lo mismo esperar que saber esperar. Hay que tener claro cómo esperar. No solo es esperar, no solo es saber esperar, sino que hay que tener claro cómo esperar. Hay que tener claro también que la espera demanda de nosotros muchas cosas. Yo le he dicho que en lo particular creo mucho en la psicología, en la psiquiatría, aunque algunos critican eso, pero creo firmemente que Dios da sanidad y medicina. Le pongo un ejemplo. No es lo mismo ir a la calle y rescatar un drogadicto con el respeto que ellos se merecen y que en el nombre de Jesús todos puedan ser rescatados. No es lo mismo ir a la calle y tratar de darle el evangelio a un drogadicto y dejarlo ahí. No, hay que rescatarlo. O sea, hay que darle el evangelio, hay que darle comida, hay que darle abrigo, lo que esté al alcance de nuestra mano, pero hay que rescatarlo de ahí. Pero para rescatar una persona de ahí no solo es liberarlo de los espíritus o demonios que tal vez lo puedan estar atormentando, sino que hay que enseñarle el camino y hay que reinsertarlo a la sociedad. Entonces eso es lo que hacen los profesionales de la medicina, en este caso los psicólogos y los psiquiatras. Y le mencionaba esto porque fíjese que leyendo o escuchando a un doctor muy versado en esta materia, él decía, o ella, porque es una psiquiatra, ella decía que el problema de la actualidad es que hemos perdido la capacidad de la frustración. Y usted dirá, pastor, pero si Dios nos da esperanza, sí, pero no me va a decir usted que nosotros nos frustra la espera. Nos frustra el ver que no hay cambios en la familia, por ejemplo. Nos frustramos cuando vemos que vamos avanzando en la vida y no se dan las cosas como tal vez nosotros queremos. Entonces hay siempre sentimientos de frustración, hay sentimientos de ansiedad, hay sentimientos de todo tipo que están en el alma, que llegan al espíritu, y estamos en ese ir y venir de cosas en las que Dios interviene por su espíritu. Por eso necesitamos la llenura del espíritu. Entonces decía esta doctora muy versada en el tema, de que el problema del ser humano en la actualidad es que ya no quiere esperar. Porque, por ejemplo, ya se lo he mencionado, una persona si necesita un dato va a Google. Ahora con la inteligencia artificial, si una persona quiere preparar una carta, la encuentra ahí en la inteligencia artificial. Si quiere un dato sobre cualquier cosa, uno va al internet y busca en las diferentes páginas, ahora sobre todo con la inteligencia artificial, como le decía. Entonces eso provoca en nosotros que en la misma medida, es decir, provoca ese anhelo en nosotros, que en la misma medida con la que resolvemos por nuestros propios medios las situaciones en el diario vivir, de esa misma medida o en esa misma manera, nosotros queremos resolver o que Dios nos resuelva todo en el aspecto espiritual, y ahí la cosa funciona de manera diferente. Yo le he dicho, imagínense, se me viene a la memoria, porque estamos hablando de los que esperan en Dios. ¿Quiénes son los que esperan en Dios? ¿Cómo se espera en Dios? ¿Cómo saber esperar en Dios? ¿Y qué cosas tengo que hacer yo para poder esperar en Dios? Pero también los beneficios, porque aquí de eso quisiera hablarle y enfocarme en esa vía. Porque hay que saber esperar. Yo he visto gente que tienen esa capacidad de saber esperar, de saber confiar. Yo le he dicho que me impresiona, por ejemplo, me gustan esas películas tipo Corazón Valiente, en donde se ve que se está peleando por la independencia de cierto país, y están los lanceros y están los flecheros, y los flecheros están esperando la orden de su capitán para lanzar las flechas. Y uno en la emoción de la película o en la emoción de lo que está viendo, uno dice, pero ¿por qué no disparan ya? No, hay un momento. Eclesiastés, si lo traemos a la palabra, dice el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Entonces la espera en Dios tiene un tiempo, la espera en Dios tiene un proceso, la espera en Dios tiene algo que nosotros también, Dios nos está diciendo esta noche que tenemos que hacer. Pero lo más hermoso de esto para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestra casa, es que Dios trae una recompensa para todos aquellos que esperamos en Él. Ahora, la pregunta esta noche es, ¿qué espera usted en Dios? Porque una cosa es esperar todos los sueños,
planes, todo lo que tenemos en nuestro corazón que está ahí, esos proyectos, todo eso está bien, lo estamos esperando en Dios. Tal vez usted esta noche está escuchando o viendo el mensaje, los que estamos acá también, tal vez usted esté escuchando el mensaje o viéndolo, diciendo: Señor, yo espero que me hables esta noche, que me des una señal. Algunos esperan una señal. Otros quizás esperan una palabra que les confirme, porque la palabra profética más segura es la Biblia. Otros esperan quizás que Dios les dé o les otorgue algo. Otros esperan una esposa, otros esperan un esposo, otros esperan quizás un matrimonio, espera hijos. La familia, por ejemplo, nosotros esperamos que Dios haga algo en la salud de alguien. Esperamos un nuevo trabajo, esperamos algo nuevo en nuestra vida, esperamos que venga el domingo para venir a gozarnos en el Señor. Tantas cosas que esperamos un carro, esperamos una casa, esperamos viajar, esperamos tener larga vida, esperamos ser arrebatados. Entonces, si se da cuenta, la lista de cada uno de nosotros de lo que esperamos en Dios es interminable quizás. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener claro: cómo estamos esperando en Dios, pero qué esperamos en Dios y qué esperamos de Dios. Pero hay algo que nosotros a veces olvidamos: Dios espera de nosotros. Es decir, Dios espera de nosotros algo. Salmo 25:3 dice de esta manera, dice: ciertamente, mire, esto es algo muy hermoso y es una promesa del Señor que está implícita ahí en el Salmo 25:3. La versión de la Biblia de las Américas dice: ciertamente ninguno de los que esperan, miren, los que esperan, los que esperamos en Dios, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Mire, la vergüenza llega para aquellos que se rebelan. Y yo me hacía la pregunta en lo que estaba ahí estudiando el tema. Yo me hacía la pregunta: Señor, ¿por qué se rebela la gente? El Salmo, no recuerdo, creo que es el Salmo 2, por ahí está el versículo, dice que ¿por qué se amotinan las gentes? Entonces, ¿por qué se rebelan las gentes? Muchas veces la gente se rebela porque se cansan de esperar. La rebeldía puede llegar, o una causa de la rebeldía puede ser porque nos cansamos de esperar en Dios. Tal vez la respuesta no ha llegado. A mí, en lo particular, si hay personaje entre otros que me fascina leer sobre él o escuchar sobre él, es Abraham. Hermanos, Abraham a los 75 años sale de Harán, se lo mencionaba la vez anterior. Sale de Harán con una promesa. Y le dice Dios: deja tu tierra y tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Entonces sale de Ur hacia Harán, pero a los 75 años sale de Harán hacia la tierra prometida que el mismo Dios le había dicho. Entonces él va caminando con una esperanza, porque la espera es un sinónimo de esperanza. La esperanza que usted como esposo, como esposa o como hijo, como familia tiene en Dios, como también nosotros como cristianos tenemos en Dios. Entonces yo le decía que a mí me fascina escuchar y leer sobre Abraham, porque Abraham salió con la esperanza de la promesa que Dios le da. Pero hermano, pasaron 14 años para que le apareciera el primer hijo, y el primer hijo le aparece por intervención humana. Usted conoce la historia. Y la promesa se cumplió 25 años después. Imagínese Abraham, y si usted lee a Abraham se va a dar cuenta que Abraham siguió su vida. Lo que hoy pensaba en la graduación que le decía, yo le decía: Señor, gracias, porque miraba tantos jóvenes contentos, al igual que nosotros como familias, compartiendo la alegría de todos, y yo decía: Señor, gracias, porque aún hay esperanza para la humanidad. Hermanos, aún hay esperanza para la familia, aún hay esperanza para su matrimonio, aún hay esperanza para nosotros, en el nombre de Jesús. Pero tenemos que saber esperar. Entonces, fíjese que cuando yo veo aquí esa palabra esperar, dice que es poner nuestra fe en Dios. Esperar en Dios es poner nuestra fe. Entonces, los que esperan en Dios, las familias, porque hoy le estamos hablando a las familias que esperamos en Dios, tenemos nuestra fe puesta en Dios. Y dice que esperar en Dios es tener toda nuestra esperanza en Él, es confiar en Dios. Fíjese que en el original, y este es algo muy hermoso, esa palabra esperar, es decir, los que esperan en Dios, en el original es el hebreo 69:60.
Y mire lo que significa, entre otras cosas. Significa como ligarse, como atarse a quien esperamos. Y eso, ahora entendí algo más. Dice la palabra que Dios nos atrae con lazos de misericordia. Mire qué lindo es el Señor. El Señor espera de nosotros, el Señor espera de nuestra casa algo, el Señor espera algo de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, el Señor espera algo del ministerio, pero sobre todo el Señor espera algo de su vida. Entonces dice que esa palabra esperar en el original es como atarse, como ligarse. Quiere decir que Dios se liga a nosotros por amor. Se liga a nosotros porque nos ama, se liga a su familia porque nos ama. Cuando en la casa se invoca al Señor, cuando en la casa se canta, se adora, se alaba, cuando en la casa se espera en Dios, confiado en Él, creyendo en Él, poniendo nuestra fe en Él, poniendo nuestra esperanza en Dios, confiando en Él, entonces dice que Dios como que nos ligamos, como que nos atamos a Él. Entonces ahí está la clave. ¿Quiere el rema de todo el tema? Entonces dice que esa palabra, esperar en Dios, es como ligarse a Dios. Es como atarse con aquel en quien esperamos. Entonces ahí está la clave. Es que miren, por eso, volviendo al tema que quizás lo dejé ahí en pausa, entonces decía la psiquiatra esta, que el problema de la humanidad es que como ha perdido la capacidad de frustrarse. ¿Y cuándo se frustra uno? Cuando todo lo intenta 1, 2, 3 veces, y si no le sale, uno se frustra, pero seguimos intentando. Pero como ahora todo está a la mano, o está al alcance de un clic en un celular, ahora, y usted dirá, pastor, pero esas son ayudas, sí, pero nos están haciendo daño en nuestra capacidad humana, nos están haciendo daño en la capacidad. Mire los niños ahora cómo se frustran. Y yo recuerdo antes aunque antes pasaba, yo recuerdo que tenía un primo, hermano, era tremendo haciendo carabelas, no calaveras, ¿verdad? Sino que carabelas. Y yo recuerdo, no se me olvida una vez que tenía una carabela, ya me contagié, tenía una carabela así hermosa sobre la mesa. Él vivía con nosotros, era un sobrino de mi abuela. Pero cuando él, no sé, algo pasó y perdió la paciencia y le pegó un puñetazo al velero, y tan bonito que se miraba. Entonces la frustración siempre ha existido, pero hoy el mundo, con la modernidad, con todo lo que se está dando, aún en la familia, nos han quitado la capacidad de esperar en la tierra y esperar de lo que viene del cielo, y eso nos está afectando. Entonces, los que esperan en Dios, ¿qué beneficios tenemos? No se olvide, la clave está en ligarnos a Dios, en atarnos a Él con lazos de misericordia, porque Él nos atrae con lazos de misericordia. ¿Qué beneficios tenemos los que esperamos en Dios? ¿Qué podemos esperar de aquellos, qué podemos esperar nosotros, valga el juego de palabras, que esperamos en Dios? ¿Qué puede ocurrir en nuestra casa? ¿Qué puede ocurrir en nuestro matrimonio? ¿Qué puede ocurrir en nuestra vida? Dice que los que esperan en Dios, Él los ve. Muchas veces nosotros tratamos de llamar la atención de Dios, y simplemente el llamar la atención de Dios está en esperar en Él. Hay que esperar en Dios, familia, hay que esperar en Dios. Tal vez usted esta noche está diciendo, pastor, si lo que yo quería era escuchar lo contrario, es porque tal vez usted ya se cansó de esperar, tal vez ya se cansó de ver cambios en su esposo, en su esposa, tal vez ya se cansó, quizás sí, quizás no lo sé, usted sabrá, de ver cambios en sus hijos, de ver cambio en su vida. Tal vez ya se cansó o ya se colmó la paciencia en estar esperando que haya un cambio, tal vez en la persona que usted ama, o en la persona que tal vez usted está educando, o tal vez ya se cansó de su jefe, ya se cansó de algunos compañeros de trabajo, ya se cansó del vecino, ya se cansó de esas personas con las que se relaciona, inclusive dentro de la casa. Aunque parece mentira, pero hay personas que desgastan. Porque la familia es un medio, la familia es una bendición, la familia es una herencia que Dios nos ha dado, pero también es un lugar de desgaste. Hay un desgaste emocional, hay un desgaste físico, hay un desgaste que se va dando por las fricciones que hay. Y en la espera, mire qué tremendo, y es algo que cuando nosotros lo vemos en la realidad que muchos tal vez están viviendo, realmente uno dice, Señor, necesitamos más de ti. Por eso en esta noche, hermano, liguémonos al Señor.
Atémonos a Él a través de su Espíritu Santo, como cuando Él nos atrae con lazos de misericordia. Atémonos a Cristo, liguémonos a Cristo, porque eso es esperar con confianza, con esperanza y con fe. Esa es la espera en Dios, confianza, esperanza y fe. De esa manera nosotros vamos a saber cómo esperar. Entonces, el primer beneficio que ya encontré para las familias, para nosotros como cristianos, es que los que esperamos en Dios, Él nos ve. Es que no sé, hermano, fíjese que yo recuerdo hace años, fíjese que hace muchos años, yo me acuerdo que si había noticias, decepciones de mí, tal vez solo a mí me pasaba, le estoy hablando de la escuela, cuando la vida era en blanco y negro para mí, ¿verdad? Dice que yo me acuerdo que, no sé, hermano, hay días que uno iba a la escuela o al colegio. La universidad es difícil, es diferente, pero por lo menos la escuela y el colegio, hermano, hay días que uno no se quiere levantar, y no sé por qué nosotros, en mi caso, siempre me tocó la jornada de la mañana, hermano. Ahí había que levantarse 5 de la mañana, 5:30, dependiendo la distancia de la escuela. Y yo me acuerdo que un día, fíjese que nosotros tuvimos un maestro, ya a punto de egresar de primaria, de 6º grado, hermano. Yo lo bendigo a él, la verdad, excelente maestro. El profesor Quiroz se llama, lo bendigo. Si alguien lo ve, que me lo salude y me le dé un fuerte abrazo allá en Honduras, en Puerto Cortés. Roberto Quiroz se llama, mire, un hombre tan responsable, un hombre, para mí, mis respetos. Pero un día nunca faltaba, y un día algo pasó, hermano. Y de repente, no sé por qué esas noticias se filtran, ¿va? No vino el profesor, y todo el mundo alegre ahí en el aula de clase. Y su servidor no crea que yo era, como que dice, el mejor ejemplo. Quizás sí, quizás no lo sé. Pero lo que le quiero decir es que yo me quedé, yo lo voy a esperar. Porque oficialmente no nos han venido a decir. Entonces, como ya estábamos grandes, ya en 6º grado, unos se fueron. Hermano, ¿y qué creen? Como a la hora apareció, había tenido un contratiempo. Entonces yo lo esperé. ¿Y sabe qué hizo él? Los que nos quedamos esperando, aunque al día siguiente, hermano, ya se imagina lo que nos dijeron, ¿verdad? Pero los que nos quedamos esperando, hermano, él nos dio puntos extras. Ahora, ¿qué le quiero decir? Yo esperé porque yo conocía a aquel que nos daba clase. Entonces así tiene que ser en Dios. Y Dios nos da la garantía que si nosotros esperamos, Él nos ve. Y no hay nada mejor que Dios nos vea, que usted llame la atención de Dios. Entonces, cuando yo sé esperar en Dios, con confianza, con esperanza y con fe, atado a Cristo por la promesa de bendición que por amor Él nos ha dado y la vida eterna que nos ha dado, entonces, haciéndolo de esa manera, yo atraigo la mirada del Señor. Hermano, no hay nada más hermoso que Dios lo vea. Dice el Salmo 33:18, he aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen. Primero hay que tener temor, sobre los que esperan en su misericordia. Entonces, primero es tener temor de Dios, pero el temor de Dios va implícito en la esperanza que hemos puesto en Él. Mire, no me va a decir alguien que tiene fe, no me va a decir una familia que tiene fe, que confía en Dios y que espera o ha puesto su esperanza en Dios, que no va a tener temor de Dios. Sí, porque esas 3 acciones, junto al atarme a Dios, al ligarme a Dios de tal manera que yo creo fielmente en sus promesas para mi familia, para mi casa, entonces de esa manera dice que Dios ve. Entonces Dios ve primero a los que tienen temor de Él, pero también dice a los que esperan en su misericordia, ellos reciben el favor de Dios. Fíjese que los que esperan en su misericordia, la misericordia es el favor de Dios. Y yo veo aquí claramente que Dios nos da una promesa esta noche. Dice, los ojos del Señor están sobre los que le temen. Hermano, perdone, familia, usted que nos ve, esposo, esposa, hijos, hermanos, nosotros como hijos de Dios, perdone, Dios tiene tanto que ver, porque hay tanto que ver, y lo vea usted. Dios tiene tanto que ver, tantas familias que ver, pero está viendo la suya, está viendo su matrimonio, está viendo esta casa, está viendo este ministerio, está viendo nuestros hijos. Entonces, si Dios me está viendo, si lo que yo quiero es que Dios me vea, porque tal vez usted esta noche se sentó frente al televisor o frente a su teléfono o frente a su computadora diciéndole, Señor, mírame. Bueno, le estoy dando la respuesta.
aquellos que esperan en Dios, es decir, aquellos que tienen fe, que tienen esperanza y que confían en Dios, pero que se atan a la promesa, se atan al propósito en Dios, se atan creyendo que Cristo en la cruz ratifica lo que yo tengo en mi interior, en mi espíritu. Entonces Dios nos está diciendo, yo te veo. No hay nada mejor que Dios nos vea. No hay nada mejor que Dios nos vea, hermano. Cuando Dios nos ve, tenemos el favor de Dios. Qué lindo es atraer la mirada del Señor. Qué lindo es, mire, perdone, cuando yo quisiera, yo lo digo con todo respeto porque sé que usted no es así, o tal vez fuimos así. Mire que estando o más que estando, le quiero contar por qué le menciono esto. Fíjese que yo veo en los shows musicales, por ejemplo, usted mira en los shows musicales la gente cómo se emociona. Bueno, yo sé que ni usted ni yo miramos, pero de repente aparece uno que otro video ahí de personas que están emocionadas, metidas en el concierto. Pero lo que me llama la atención es que esas personas tratan de llamar, sobre todo en el caso, con respeto lo digo, de las mujeres, cuando el cantante es un varón, obviamente, bueno, acá ahora ya no se sabe, pero también los hombres cuando la cantante es una mujer, pero más se da en el caso de las mujeres. Tratan de llamar la atención del que está cantando, hermano, y hacen cualquier cantidad de cosas, gritan, saltan, levantan la mano, llevan de esas luces fluorescentes, lo que sea, con tal de llamar la atención. Bueno, eso quiere Dios. Y qué cosa, hermano, que cuando lo ve, cuando la persona mira al que le está llamando la atención, hermano, una vez lo ubica, difícilmente lo deja de ver. Entonces Dios no funciona así. Dios es todo lo contrario. Dios quiere que nosotros en el matrimonio, en la casa, nuestros hijos, que como familias nosotros tengamos temor de Él. Que, como dice su palabra en el Salmo 33, 18, que tengamos temor de Él, que esperemos en Él, pero que esperemos en su misericordia. Es que aquí nos derriba los argumentos familiares. Es que mire, aquí Dios nos derriba los argumentos familiares. Y siento decirle esto porque lo percibo en el Espíritu. A veces yo percibo en el Espíritu que hay familias o matrimonios que le han dicho, Señor, pero si nosotros nos hemos consagrado, Señor, pero si yo voy a la iglesia todos los domingos, Señor, si yo escucho los mensajes del pastor o del apóstol, yo leo tu palabra. Pero Señor, y aquella familia mira que de repente ellos no hacen tal vez como nosotros hacemos en la casa y tú los has bendecido y yo sigo esperando. ¿Sabe dónde está la diferencia? Que aquí Dios lo que dice es que hay que esperar en su misericordia. Entonces quizás esa familia que de pronto Dios la bendijo o atrajo la mirada de Dios es porque supo entender cómo funciona la gracia en el hogar. Es clave que nosotros tenemos que entender cómo funciona la gracia en el hogar. Porque cuando nosotros leemos en el contexto del versículo 19 del Salmo 33, dice, he aquí los ojos del Señor, se lo vuelvo a leer, están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Para qué? Entonces nosotros tenemos que esperar no en lo que hacemos en relación para obtener la respuesta de Dios, sino que tenemos que esperar en su misericordia, porque eso es la gracia. Se lo voy a poner así, perdone, tal vez va a sonar un poco fuerte, pero a Dios le da la gana, hermano. Al que Dios le da la gana, a la familia que tal vez suene fuerte, pero a la familia que Dios le da la gana, a esa va a bendecir. Entonces nosotros tenemos que esperar en la misericordia. Cada mañana decirle, Señor, ten misericordia de mi casa, ten misericordia de mis hijos, ten misericordia de mi vida. Sigamos haciendo lo que tenemos que hacer en la familia, en el matrimonio, pero esperemos en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero que Él me mire. Hermano, no hay nada más hermoso que Dios mire su casa. Que Dios mire su caso, por ejemplo, que Dios mire su esposo, a su esposa, que Dios mire lo que está pasando al interior de su familia. Todos anhelamos eso. Entonces aquí está la respuesta. Porque fíjese que en el versículo 19 dice, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Entonces Dios, en el versículo 19, nos está diciendo que aparte de la recompensa que Él nos ve, pero ¿para qué nos va a ver como familia?
Cuando hay temor en la casa, cuando se espera con esperanza, con misericordia, pero sobre todo confiando y creyendo en fe que Él nos va a ayudar y nos va a responder, dice que Dios nos va a librar. Mire, se lo garantizo, Dios nos va a librar. Esperemos confiadamente en Él, que Él nos va a librar de todo mal. Esperemos confiadamente en Él porque Él es nuestra ayuda y Él es nuestro escudo. Lo dice el Salmo 33:20. El versículo 20 dice, nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Entonces deje que el Señor la defienda, deje que el Señor lo defienda, deje que el Señor defienda su casa, deje que el Señor defienda a su familia, porque Él es nuestro escudo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Atraer su mirada, llamar la atención de Dios. Pastor, ¿y cómo hago? Aquí está. ¿Cómo llamo la atención del Señor? Son aquellos, dice, aquellas familias donde hay temor de Dios, pero que también esperan en su misericordia. Fíjese que aquí hay algo muy hermoso, porque Dios nos está diciendo es que usted y yo, como familia, como matrimonio, como hijos de Dios, tenemos que esperar en Él basados en la gracia que viene de Él, no en lo que nosotros somos. Porque viene implícito el temor. Entonces, aquel que tiene temor de Dios, cuando una familia tiene temor de Dios, hermano, ahí hay arrepentimiento, ahí hay perdón. Cuando una familia tiene temor de Dios, ahí trata la familia, la casa, de buscar de Dios, aunque a veces nos equivocamos, aunque a veces peleamos con tantas cosas dentro de la casa, pero estamos tratando de perseverar en Dios. Entonces, primer beneficio que vimos, los que esperan en Dios, Dios les ve. Téngalo por seguro que Dios ve su casa, que Dios le está viendo en este momento. Téngalo por seguro que aún, tal vez usted se levantó a tomar agua rapidito y le subió al televisor o le subió a la computadora o va con los audífonos puestos, ahí lo ve el Señor. Lo segundo que yo encontré es que los que esperan en Dios heredan. Y usted dirá, pastor, sí, mire, yo estoy esperando esa herencia. Es que nosotros... A veces, miren, yo le garantizo que usted tiene herencias que no sabía. Yo lo he mencionado acá. Se lo pongo, herencia de Jehová son los hijos. En mi caso, las ovejas que Dios, aún las virtuales, que Dios nos ha dado esa bendición de poderlas pastorear, son herencia del Señor. Entonces sus hijos son herencia de Dios. Y los que esperan en Dios, acuérdese, le doy la clave, ¿cómo esperar en Dios? Con esperanza, confiando en Él y con fe, pero ligándonos a Él de manera que no nos podamos cortar esa relación. Entonces los que esperan en Dios heredan. El Salmo 37:9 dice de esa manera, porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Fíjense que esa palabra, aquí es algo muy hermoso. Porque esa palabra, heredarán o poseerán, porque hay otra versión que dice heredarán la tierra. Y esa versión o esta palabra poseer, esa palabra poseerán la tierra, es el Hebreo 34:23. Y significa heredar o poseer, significa ocupar, despojando a los habitantes predios. Y eso me llamó la atención. Entonces, las familias que esperan en Dios van a despojar lo que en algún momento les pertenecía. Las familias que esperamos en Dios vamos a despojar aquello que Dios nos va a dar y ya nos lo dio. Pero despojar es ocupar ese lugar. Entonces aquí yo veo que los que esperamos en el Señor poseeremos, pero hay que conquistar. Entonces la familia que espera en Dios es una familia que va a conquistar. Hermano, vamos a conquistar, pero no vamos a conquistar acostados en la cama, no vamos a conquistar allá escondidos. Hay batalla, tenemos que ser valientes. Entonces, para conquistar un territorio tenemos que sacar al que lo ocupa. Piensen un momento, es que todos queremos herencia, pero no hay herencia si no vamos a la batalla. Sin batalla no hay herencia, en algunos casos, porque dice la palabra que nosotros somos coherederos con Cristo. Entonces en Cristo entramos en la herencia de los cielos, sí, pero la herencia de la tierra tenemos que conquistarla. Si usted anhela un mejor salario, conquístelo.
Sea productivo. Diga, Padre, dame una idea nueva para simplificar una tarea y que me merezca un salario. Es que no solo es por antigüedad. Obviamente la antigüedad en un salario, la antigüedad en un trabajo, lo que se premia es la fidelidad, la honradez y muchas cosas que son valores muy buenos. Pero nosotros tenemos que saber gestionar eso, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Yo veo aquí que heredar o poseer la tierra de aquellos que esperan, entonces las familias que heredan son familias, obviamente, acuérdese, heredamos por Cristo, por gracia, sí, pero en la tierra hay algo que conquistar. Entonces eso requiere valentía, requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere disciplina, requiere a veces sacrificio. Yo le decía, fíjese que en esto que hemos estado ahí compartiendo con la familia, fuimos a cierto lugar y me llamó la atención un cierto personaje que tiene una fundación aquí en Colombia. Él ya murió, pero me llamó la atención, hermano, es una historia muy hermosa. Entonces yo miraba la historia de ese personaje y parte de la historia de ese personaje es que su hermana, dice que él cuando nació, ellos nacieron en una familia humilde, pero la familia tenía cierto recurso. Entonces la hermana adoptó el papel de madre, la hermana mayor, y dice que en algún momento los recursos se acabaron. Entonces dice que ella, con una máquina de coser, comenzó a trabajar para poder educar a sus demás hermanos. Y él siempre le agradece, y fíjese que hay un reconocimiento que le hace por todo el trabajo que ella hizo. Entonces yo decía, Señor, ahora entiendo. Hablaba con uno de mis hijos y le decía, ¿sabes qué? Me di cuenta de algo, que en el éxito requiere sacrificio y a veces hay un sacrificado. Y me trajo inmediatamente Cristo. Cristo se sacrificó para que usted y yo como familia tengamos éxito. Hermano, usted no puede ser un fracasado. Yo le pido por favor en el nombre de Jesús, ya basta de sentirse fracasada, hermana. Ya basta de sentirse fracasado, hermano. Hijos, ustedes no son producto de un accidente. La familia que nosotros tenemos es una familia que Cristo se sacrificó en la cruz para que nosotros podamos heredar y tener éxito. Ya basta, hermano, se lo digo en el nombre de Jesús. Si Dios me mira, si Dios me ama y me escogió como familia, entonces nosotros no podemos ser fracasados. Hemos fracasado todos en algunos proyectos, pero no somos fracasados. Una cosa es fracasar y la otra cosa es sentirse fracasado. Qué difícil es sentirse fracasado, porque el que se siente fracasado, así, esa es la imagen que va a dar toda la vida. Heredar es poseer, es ocupar, es despojar. Entonces a usted le toca despojar. Es que usted cree que el pueblo de Israel, ¿qué hizo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, Dios lo manda en el primer caso con Moisés y con Josué, después con Josué. Pero lo primero que le dice a Josué es, esfuérzate y sé valiente. Y Josué le dice al pueblo, vamos a la conquista, porque Dios va con nosotros. Entonces, vamos a heredar, pero hay que conquistar. Pero la ventaja que tenemos como familia en el nombre de Jesús es que Dios va con nosotros. Dice que heredar es como ocupar ese lugar, es poseer el lugar de ellos, es capturar, fíjese, es expulsar, es como adueñarse. Usted tiene que apoderarse, adueñarse de la llenura del Espíritu, de tomar posesión de lo que ya Dios le dio. Es que mire, usted no viene a la iglesia. Le voy a cambiar para no volvernos religiosos. Usted no es hija de Dios, hermana. Esposos, ustedes no son hijos de Dios. Dios no les dio una familia porque se le ocurrió a alguien. O porque mira que un día nos juntamos y decidimos formar una familia. No, en el propósito de Dios. Entonces la herencia va ligada al propósito. Por eso usted tiene que entender y encontrar cuál es su propósito en la vida. ¿Cuál es su propósito como familia? Ay, pastor, yo no sé ni para qué sirvo. Mire, si hasta esta altura del partido, su matrimonio, usted como hijo de Dios o hija de Dios, o usted como hijos de Dios, estamos vivos, es porque el propósito sigue rodando. Mientras tengamos vida, el propósito va a seguir rodando. Mientras tengamos vida, la carrera que como cristianos Dios nos la ha encomendado, como familia,
la carrera sigue rodando. Mientras nosotros tengamos vida, hay esperanza para la familia, hay esperanza para el matrimonio. Mientras nosotros tengamos vida, vamos a salir adelante, porque el día que nosotros sintamos que estamos en el cielo es porque se acabó el propósito, obviamente. Pero mientras estemos aquí, algo va a hacer el Señor. Mientras nuestros hijos estén ahí, aunque usted no los vea con esperanza en este momento, cambie su forma de ver, porque Dios nos ve y Dios nos traslada visión. Cuando Dios ve algo es porque primero supervisa, pero se da cuenta que a través del Espíritu Dios va a corregir. Entonces, fíjese que la tierra, esa palabra, poseerán la tierra. Entonces, heredar es conquistar, heredar es despojar. Pero hay que tener esfuerzo, valentía, y hay que ir a la batalla como familia. Hay familias que están perdiendo la batalla porque no quieren enfrentar el problema. Enfrente el problema. Ahora, no enfrente el problema para agarrarse de las greñas ahí. No, enfrentemos el problema. No enfrente el problema para señalarnos. Enfrentemos el problema para buscar una solución, y a quien hay que sacar es al diablo. Que el Señor lo reprenda. Tierra, dice que es como ser firme. Es como tierra, obviamente, es un campo, dice, es una nación, es un país. Entonces Dios nos ha dado el mundo, nos ha dado nación, nos ha dado países, nos ha dado provincias, terrenos, territorio. Entonces sabe cuál es el problema, por qué no ha conquistado o por qué no hemos conquistado. Yo decía, Señor, gracias, porque esto primero me lo pasan a mí y yo se lo traslado a usted. ¿Sabe por qué no hemos conquistado quizás como familia? Porque nuestra visión es corta. Tenemos que ver más adelante. Nosotros nos hemos enfrascado quizás en los problemas que tenemos y no hemos visto el propósito que va más allá. Veamos más allá. Yo le he dicho, Dios rueda la misericordia cada mañana, Dios la deja venir, Dios deja venir su misericordia, su gracia, sus bendiciones. Pero si usted, se lo pongo de esta manera para que lo podamos entender mejor. Mire, Dios dice, ok, hoy lo voy a bendecir. Hay una doble porción de bendición, porque ese es el año de reconocimiento. Entonces viene Dios y dice, aquí les va esa doble porción de reconocimiento, y ¡puf!, manda la bendición. Pero hermano, perdone que use este ejemplo. Entonces la persona como familia, saca un vasito así. Hermano, vaya, busque una tina. Y no doña Tina, porque hay muchas doña Tina allá, o doña Cristina. No, yo no estoy hablando de eso. ¿Sabe? Busque un recipiente, de tal manera que la provisión de Dios y la bendición sea grande. No saque un vasito ahí, porque puede ser que usted esté dejando de recibir bendición porque usted está sacando un vasito. Está yendo a pelear con esas espaditas de juguete que salen ahí en sorpresa de las pulperías o de las tiendas. Entonces es tiempo de batallar, hermano. Los que esperan en Dios, mire, esto es algo muy hermoso. Si usted esta noche no sale convencido y convertido, pues hermano, hay que revisar ese caso. Dice que los que esperan en Dios, Dios les favorece. Entonces, los que esperamos en Dios, Dios dice que nos ve. Los que esperamos en Dios, dice que Dios nos favorece. Los que esperamos en Dios, dice que Dios nos dará herencia. Ya nos dio herencia a través de Cristo. Pero vamos a conquistar, hermano, se lo garantizo, usted va a conquistar como familia en el nombre de Jesús. Entonces, los que esperan en Dios, Dios les favorece. El Señor favorece, mire, el Señor favorece a los que le temen. Mire, el temor siempre va de la mano con la bendición de Dios. Mire, el temor va de la mano con la espera. Y le estoy dando 3, 4, yo espero que esté tomando nota de ese rema. Entonces, pastor, si acaba de sintonizar, ¿qué es esperar en Dios? Esperanza, confianza y fe. Atarse a Dios, como ligarse a Él, porque Él nos liga con lazos de misericordia. Pero hay que tener temor, porque aquel que espera con confianza, con fe y esperanza en Dios y se ata a Dios, el temor va implícito. Entonces aquí dice que el Señor favorece a los que le temen. Dios favorece a las familias donde hay temor de Dios. Sí, tranquila hermana. Yo sé que no somos perfectos. Si usted era pastor, mi familia es un desastre. No, yo espero que no vuelva a decir eso.
No volvamos a decir mi familia es un desastre. No volvamos a decir es que mi esposo o mi esposa es un desastre. No volvamos a decir mis papás fueron un desastre. Digamos, Señor, hay muchas cosas que arreglar. Tienes una ardua tarea en mi vida. Eso es lo que tenemos que decir. Señor, tienes una ardua tarea con la herencia que me has dejado. Señor, yo le decía, no sé en qué culto le decía, eso es lo que tenemos que decirle: Señor, esa herencia que me mandaste, esas flechas que me mandaste, Señor, hay una herencia que hay que trabajarla fuerte. Señor, aquí está mi corazón, es una herencia que me has dado, es decir, la parte espiritual, Señor, tienes que ayudarme a trabajarla mejor por tu espíritu. Entonces el Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Misericordia es gracia, esperanza, favor de Dios. Es que Él nos vea, es llamar su atención. Fíjese que esa palabra favorecer en el original es el Hebreos 75:21. Hebreos 75:21, esa palabra favorece y significa agradarse con. Entonces, para agregarle lo que el original significa al versículo del Salmo 147:11, dice, el Señor se agrada con aquellos que le temen, agarrando el original. Dice que es satisfacer una deuda, como cuando, mire, ¿sabe qué es? Que el Señor favorece, como cuando usted tenía una deuda, que en el nombre de Jesús, hermano, toda deuda familiar, aún de nuestros hijos, si tienen, sea cancelada milagrosamente en el nombre de Jesús, pero que pidamos nosotros un espíritu de saber administrar. Y eso viene por el Espíritu, porque es un don del Espíritu. El don de administración es un don que viene del Espíritu Santo. Es parte de los 18 dones que uno encuentra por ahí en la palabra. Entonces, dice que es como satisfacer una deuda. Qué rico es, hermano, cuando uno paga una deuda, ¿verdad? Se siente libre. Que en el nombre de Jesús, hermanos, familias, que Dios nos ayude a cancelar toda deuda. Que milagrosamente ocurra en el nombre de Jesús. Entonces, dice que es como satisfacer una deuda, es como ser agradable. Por aquí tengo algo más, es como ser estimado, como gozar del favor, mire, como gozar de su gracia, como ser propicio Dios a nosotros. Entonces, yo veo aquí una tercera cosa, que los que esperamos en Dios, entonces hay algo muy hermoso. Dios nos favorece. Mire, no hay nada mejor que tener el favor de Dios. David tuvo el favor de Dios. Salomón tuvo el favor de Dios. Y usted dirá, pastor, ¿se equivocaron? Sí, por eso se lo estoy diciendo. Es que el favor de Dios, mire, una vez Dios da, no se va a retractar. Por eso muchos se han echado a perder. Muchas familias se han echado a perder porque gozan del favor de Dios y han desperdiciado dones, han desperdiciado bendiciones. No desperdiciemos lo que Dios ya nos dio. Entonces tenemos que entender que el favor de Dios, otros es que no han sabido utilizar el favor de Dios. Si no, acuérdese la parábola de los talentos. A alguien le dieron 10, a otro 5, a otro le dieron 1, aunque otra versión dice 3, 5, 3 y 1. Independientemente de cuánto le hayan dado, al final le dieron talentos. Y al que le dieron poco, lo escondió. Entonces puede ser que usted en este momento en la casa vea poco talento o vea pocas cosas que Dios ha dado. Entonces no las esconda. Si Dios le dio poco, transfórmelo en mucho por el Espíritu. Entonces, si en su casa, por ejemplo, en su familia, usted mira que de repente las cosas como que no están funcionando, entonces lo poco que funcione, póngalo en manos de Dios para que lo multiplique. Se lo digo de parte del Señor. En su matrimonio, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con quien esté ahí en su casa. Si las cosas no son muchas, lo poco que hay, póngalo en manos de Dios. Agarre lo poco que tiene y dígale, Señor, yo te lo entrego, y Él lo va a multiplicar, pero no lo entierre. Hay personas que han enterrado sus talentos. Hay familias que servían a Dios y dejaron de hacerlo. Hay familias que dicen servir a Dios, pero lo hacen por apariencia. Hay familias que dicen servir a Dios, otras quizás lo hacen con toda la transparencia del mundo. Pero sirvamos a Dios, hermano, sea poco o mucho el servicio, hagámoslo como que si fuera el último día y que el Señor va a venir y nos va a encontrar, porque la palabra dice, bienaventurado aquel que el Señor cuando venga lo vaya haciendo lo que lo mandó a hacer. Entonces, familias de Dios, se las pido en el nombre de Jesús, los que esperamos en Dios, gozamos del favor de Él, Él nos favorece.
Entonces toca esperar en Dios con fe, con esperanza y confiando en Él, atados a Él, ligados a Dios. Una cuarta que yo encontré aquí es que usted conoce muy bien: los que esperan en Dios renuevan sus fuerzas. Entonces le voy a decir algo, porque una cosa es el desgaste natural por la edad, por lo físico, el trabajo y todas las cosas que se hacen. Pero cuando nosotros hemos perdido las fuerzas en lo espiritual, es porque no estamos confiando en Dios. Pastor, si precisamente por confiar en Dios yo ya perdí las fuerzas. Bueno, es que no hemos confiado de la manera adecuada. Los que esperan en Dios renuevan. Entonces, si no hay renuevo en el matrimonio, si no hay un renuevo constante en nuestra familia, en todo, entonces no estamos esperando en Dios. Estamos esperando otras cosas, menos esperar en Dios. Isaías 40:31, que usted conoce, dice: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces aquí yo veo, mire, este es un versículo caminante, es decir, este es un versículo de una actividad fuerte. Y si lo traemos a la familia, lo que el Señor nos está diciendo es: si tú como familia, si usted como casa espiritual, si usted como casa familiar, como matrimonio, como familia, está esperando en Dios, entonces tiene que haber renovación. Pastor, ¿de qué? Primero, de las fuerzas. Mire, uno puede tener la mayor unción del mundo, pero cuando uno, hermano, está cansado, decía por allá mi pastor, el apóstol Herman, dice que el cansancio es el peor enemigo de la unción, y es cierto, hermano. Uno puede tener la mayor unción del mundo, pero si está cansado, hermano, olvídese, no le va a funcionar, no va a fluir igual. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que en la familia tiene que haber renovación de fuerzas. Renueve las fuerzas. Mire, le doy un consejo: saque de su vida todo aquello que le quita las fuerzas. Pastor, si el que me quita la fuerza es mi hijo o mi hija, no, yo no le digo que la saque de la casa, no, verifique qué es lo que le desgasta. Verifique, tal vez, esposa, qué es lo que le desgasta de su esposo. Ay, pastor, viera. O qué es lo que le desgasta, hermano, su esposa. Entonces saquemos de la vida, de nuestra casa, de nuestra familia, las cosas que nos desgastan. Hay cosas, hermano, que nos desgastan. Qué difícil es llegar todos los días a la misma hora, por el mismo canal, a lo mismo, a pelear lo mismo, a discutir lo mismo, a reclamar lo mismo. Y yo lo entiendo, hermano, en una ciudad como esta, en un país como el nuestro. Entonces nos damos cuenta de que es difícil hacer las cosas. Es difícil hacer las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de hacer las cosas. A veces los horarios no van uno con el otro. A veces las cosas que hacemos no se dan por falta de otras cosas que necesitamos. El caso es que tiene que haber una renovación permanente. Dice que se remontarán alas como las águilas. Entonces hay que remontar vuelo. Tal vez usted es un águila. Tal vez usted es una familia que es águila, pero anda en la tierra. Las águilas se diseñaron para volar, y eso me habla de altura espiritual. Entonces la familia tiene que tener altura espiritual. La familia tiene que correr. Hay momentos que hay que correr, y cuando esperamos en Dios vamos a correr y no nos vamos a cansar. Vamos a caminar y no se van a fatigar. Entonces, familia, nosotros tenemos que entender que hay un tiempo para correr, pero no vamos a estar corriendo toda la vida. Hay familias en este tiempo que están corriendo, afanados por tantas cosas. Y está bien, hay que programar, hay que soñar, hay que tener ilusión en la vida. Hay que hacer las cosas de manera que nosotros podamos entender que vamos a salir adelante. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hay muchos que están corriendo, hermano, ya parecen Forrest Gump. La familia Forrest Gump, que corre toda la vida. Si usted mira la película de Forrest Gump, solo corriendo pasaba. Corre, Forrest, le decían, go, y vamos, hermano. Si toda la vida corremos, no nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y esto me llama mucho la atención. Hermano, ¿hacia dónde estamos corriendo? Hay gente que está corriendo y no sabe hacia dónde. Pastor, es que usted dice que en la vida hay que correr. Sí, pero hay que correr con dirección. Hay que caminar. Entonces,
Hay gente que quizás está cansada porque mucho ha corrido. Y hay gente que está fatigada porque mucho ha caminado. Entonces aquí hay un punto medio. Dice que Cristo, cansado del camino, se sentó. Si Cristo, cansado del camino, se sentó, entonces ¿por qué nosotros no nos sentamos? Aquí hay cuatro, de aquí se puede derivar un tema. Entonces los que esperan en el Señor, tiene que haber renovación. Revise si en su casa, en su vida, en su familia, hay renovación. Revise si nos remontamos, es decir, si superamos los escollos, si volamos, si tenemos altura espiritual. Revise si quizás estamos corriendo, para qué estamos corriendo y hacia dónde estamos corriendo como familia. Revise si estamos caminando y en qué dirección vamos. Porque aquí termino con esta parte, ¿sabe por qué? Porque a veces los esposos están corriendo por un lado y los hijos caminando por otro. O a veces es al revés, los hijos corriendo por un lado y los esposos caminando por otro lado. Es unidad. Los que esperan en Dios, entonces los que esperan en Dios renuevan sus fuerzas. Tengo otro versículo aquí que dice, Proverbios 30:15, dice, toda palabra, es que aquí no lo cambié, lo vamos a cambiar, hermano, porque no es correcto. Dice que los que esperan en Dios renuevan sus fuerzas. Entonces aquí, los que esperan en Dios, se me olvidó cambiarlo ahí, pero es Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia, palabra. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces, los que esperan en Dios, se lo voy a arreglar porque hay que hacer las cosas bien. Dice que hagamos las cosas bien desde la primera vez. Entonces los que esperan en Dios, los que esperan en Dios, los que esperan en Dios, Él es su escudo. Entonces tenemos que tener salud, tenemos que tener la plena confianza. Solo estoy corrigiendo aquí, hermano, porque quiero hacerlo bien. Ay, perdone que no lo corregí. Entonces, los que esperan en Dios, Él es su escudo. Entonces se da cuenta, mire, acá hay algo muy hermoso. Gracias por permitir corregirlo. Entonces, dice la palabra, se lo acabo de enseñar, que dice que los que esperamos en Dios vamos a tener herencia y vamos a poseer. Entonces dice que hay que conquistar, hay que despojar. Eso es ir a la batalla. Entonces mire qué lindo es el Señor, hermano, es que este tema es tan hermoso para la familia y para nosotros. Entonces vamos a ir a la batalla, ¿y quién es nuestro escudo? Y mire, se lo vuelvo a poner para que vea que cómo es el Señor. Le hablé de 3 cosas al inicio. Dice que es esperar en Dios, es tener confianza, es tener fe y es tener esperanza. Y el escudo en la armadura de Dios, ¿quién es? La fe. Se da cuenta, ¿va? No es casualidad, sino que Dios amarra todo para confirmarnos que los que esperamos en Él, Él es nuestro escudo. Toda palabra de Dios es limpia, me llama la atención eso. ¿No le llama la atención por qué menciona que toda palabra de Dios es limpia? Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces Dios nos está diciendo, una forma de esperar en Dios es creer a su palabra. Esa es una de las formas, creer a su palabra. Y en el Salmo 18:30, es un versículo paralelo, el Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Él. Escudo es a todos los que en Él esperan. Miren, Salmo 18:30. Entonces Dios nos está diciendo, ok, te doy mi palabra como garantía de que vamos a poseer, de que vamos a conquistar como familia. Que los que esperan en mí, dice el Señor, yo voy a ser siempre su escudo. Sí, ahora lo entiendo. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Esperemos en su palabra. Esperemos en las promesas, esperemos en su propósito. Esperemos en la esperanza que Él ha puesto en nosotros. Pero Dios nos está llamando esta noche a esperar en su palabra. Hermano, confiemos en la palabra, confiemos. Que esta palabra de esta noche, ya para ir terminando, no sea una simple palabra, no deje caer a tierra la palabra. Sino que dígale, Señor, que tu palabra cobre vida en mí, porque el Juan 6:63 yo les he dicho, y usted lo debería de saber ya, porque a mí me gusta mucho ese versículo. Juan 6:63 dice que el ejercicio para nada aprovecha. Mis palabras, dice, que yo os he dado son espíritu y son vida. Entonces el escudo cobra vida por la palabra. Usted tiene que tener palabra. Una familia que no tiene palabra es una familia que no tiene escudo. Una familia que no tiene fe es una familia que no tiene escudo, porque la palabra de Dios es probada. Y los que esperan en Dios, ya para terminar, dice que los que esperamos en Dios, las familias que esperan en Dios, dice que Dios muestra su bondad, hermano. Esta es una riqueza lo que yo le he dado esta noche. Yo espero que en el nombre de Jesús usted agarre cada versículo, cada promesa del Señor para su casa, para su familia,
para su matrimonio, para sus hijos, para nuestra familia, para nuestros hijos, y que nosotros podamos encontrar la puerta por el Espíritu que nos corresponde entrar para entrar a una mejor dimensión. Entonces, los que esperan en Dios, dice que Dios muestra su bondad. Hermano, le he hablado del favor de Dios, le he hablado de la misericordia de Dios, le he hablado de los que esperamos, dice que Dios renueva las fuerzas. Y le he hablado ahora, para terminar, de los que esperamos en Él. Él muestra su bondad. Lamentaciones 3:25 dice: bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Entonces no solo hay que salir a conquistar, sino que hay que buscarlo a Él. Hay que buscarlo en oración, hay que buscarlo en la palabra, hay que buscarlo en ayuno, hay que buscarlo en la adoración, en la alabanza. Pero hay que busque a Dios. Mire, busque a Dios. Busque a Dios. Yo le he dicho, perdone, me gusta esa analogía, aunque suena fuerte. Busque a Dios como cuando se le ha perdido su celular. Hermano, pare el tráfico para buscar el celular. Bueno, pare el tráfico, o paremos el tráfico para buscar a Dios. Bueno es el Señor para los que en Él esperan. Entonces, yo veo la bondad de Dios, yo veo la mano de Dios, yo veo el favor de Dios, yo veo que los ojos de Dios están sobre los que en Él esperamos. Pero hay que buscarlo, el alma. Entonces hay que buscarlo con el alma para que impacte el espíritu. Hay familias almáticas que no han impactado en su propia casa por la palabra, porque se han quedado en el alma. Hay que pasar al espíritu. Mire qué tremendo es esto. Las cosas del mundo, las cosas personales nos traspasan el espíritu, pero las cosas de Dios se quedan en el... es al revés, perdón. Las cosas del mundo, las cosas que nos han hecho se quedan en el alma. Y las cosas de Dios deberían de entrar al alma y pasar al espíritu, pero se quedan ahí. Entonces esta noche tiene que hacer una separación, decir: Señor, estas cosas del alma han impedido que yo te busque. Entonces el alma que le busca. ¿Por qué? Porque dice: bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de tus beneficios. El Salmo 31:24, la última instrucción del Señor para esta noche, dice: esforzaos y aliéntese vuestro corazón. Entonces alma, corazón. Entonces el alma, aquí el Señor nos está diciendo que el alma que le busca es un alma que se esfuerza. Entonces, para esperar en Dios requiere esfuerzo, requiere fe, requiere esperanza, requiere tener esa confianza en Dios. Pero tenemos que esforzarnos, hermano. El que no se esfuerza no va a ver resultados ni en su vida particular, ni en su vida secular, ni en su vida profesional, ni en su vida laboral. Hay que esforzarnos. Yo sé que los que estamos acá, y usted que nos ve, que se esfuerza o nos esforzamos, madrugamos, estudiamos, nos disciplinamos, hacemos tantas cosas. Bueno, todo esfuerzo va a tener un premio, pero hay que seguir esperando. Quizás Abraham esperó mucho tiempo, pero Dios en su momento va a responder. Aliéntese vuestro corazón, todos vosotros que esperáis en el Señor. Entonces, la palabra dice en el libro de Isaías: decid a los de corazón apocado. Decid a los de corazón apocado que su lucha ha terminado, que hay paga para vuestro trabajo, pero hay que esforzarnos. Entonces, si no hay esfuerzo, no hay paga, aún en la misericordia de Dios. Por eso usted ve que a muchos Dios los bendice más quizás en todo, porque se esfuerzan. Es que no solo es esforzarnos. Mire, ponga el cinturón de seguridad ya para terminar. También que iba, va a decir usted, pastor, y ahora me sale con eso. Le voy a lanzar un misil en este momento ya para terminar, en el nombre de Jesús. No solo es leer la Biblia, es vivirla. No solo es venir a la iglesia, hay que trabajar, hay que producir, hay que disciplinarnos. Si está en el trabajo, sea el mejor, sea el primero en llegar y el último en irse. Si usted es empleado de un jefe difícil, hónrelo con su testimonio y se va a dar cuenta que Dios va a hacer. Sea bien eficiente en su trabajo. Es que, perdón, hermano, yo creo que a veces estos temas son difíciles de decirlo, pero no porque usted sea cristiano, predique, cante, va a ser un mal empleado y le tienen que tolerar eso. No, ya basta. Y perdone, por eso le dije que terminé de esta manera. Pero ya basta que porque leemos la Biblia y porque andamos ahí caminando entornados, vamos a querer... Es que mire, se lo pongo así, tal vez no se lo quería decir tan directo. Nuestro trabajo no es la iglesia. La oficina, con respeto lo digo, espero que me entienda, no me vaya a malinterpretar. La oficina no es la iglesia. ¿Qué le estoy diciendo? En la oficina usted no va a encontrar un pastor, va a encontrar un jefe o una jefa. Entonces, Dios... ¿qué tiene que hacer usted? Lo digo con todo respeto.
guiado por el Espíritu, va a tener su momento. Va a tener su momento. Yo me acuerdo, termino acá, me acuerdo que hace muchos años, yo iba a la iglesia, no era pastor en ese momento, pero iba a la iglesia, ya era líder allá. Y yo trabajaba en una agencia de publicidad, hermano. Las agencias de publicidad, con todo respeto se los digo, hermano, ahí es Sodoma y Gomorra, hermano, algunas. Yo trabajé ahí, Dios me guardó. Y yo me acuerdo, 3 veces me dieron oportunidad. Y yo les di el mensaje. ¿Y cuándo fue? En la famosa cena que se hace allá por diciembre, otra en medio del año. Lo que le quiero decir es que siempre Dios, yo no llegaba y les decía, pecadores, tú eres casado y estás con esta mujer. No, yo los miraba y me callaba. Pero Dios me dio la oportunidad. Pero a veces nosotros queremos llegar a los trabajos, no sé por qué lo estoy diciendo, hermano, pero a veces nosotros queremos llegar al trabajo a corregir a impíos. Hermano, no espere de que un impío, un mundano que esté en el trabajo le va a decir amén a todo, le va a hacer la guerra. Y no es que se la está haciendo ya. Entonces, póngase la armadura de Dios, tome autoridad. ¿Y sabe qué? No todos en la oficina son buenos. No todos en el taller son buenos. No todos ahí donde usted trabaja son buenos. Entonces pídale discernimiento al Espíritu para cuidarse, pero haga las cosas bien. No todo es iglesia, hermano. No todo es una vida en lo espiritual, sino que son los frutos de la vida espiritual y familiar que se evidencian en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar. Pero hay que esforzarse y alentarse el corazón. Si esta noche usted tenía el corazón ahí todo apocado, se lo voy a dar se lo voy a dar con versículo para dejarle la promesa del Señor esta noche. A los de corazón apocado, está en Isaías, si no me equivoco. Dice, vamos a ver, decid, perdone, se lo voy a buscar. Lo voy a poner por aquí, solo lo estoy buscando y terminamos en el nombre de Jesús. En lo que usted ahí quedó todo serio por lo que le acabo de decir. Isaías 35:4 dice, Isaías 35:4, se lo voy a poner aquí para que lo pueda ver usted. Dice, decid a los de corazón apocado, decid a los de corazón que le falta esfuerzo, decid a aquellos que están desalentados en vuestro corazón. Isaías 35:4, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, esforzaos, aliéntese, aliente tu corazón. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Se lo voy a poner ahí para que vea que no le estoy engañando. Yo sé que usted dirá, pastor, ¿y qué va a hacer? Mire, ahí se lo pongo, mire. Isaías, Dios santo, no lo logro ubicar. Aquí está, mire, se lo voy a poner ahí para que lo vea. Aquí viene Isaías 35:4, mire, aquí está, se lo voy a poner aquí. Yo espero que lo esté viendo. Termino con eso, con esa promesa del Señor. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. Familia, decida a esas familias que tal vez tienen el corazón triste, a esos esposos, esos matrimonios, esas relaciones familiares que tal vez están ahí tristes. Esforzaos, no temáis, pero hay que esforzarse, hermano. Hay que esforzarse, hay que esforzarse. Esforzarse es decir, ya no más. Salgo de esta situación, cambio mi manera de pensar y vamos para adelante. He aquí vuestro Dios viene. ¿Quién viene? Entonces, si hemos estado esperando, yo se lo digo esta noche, de parte del Señor, he aquí Dios viene. He aquí Dios viene por nosotros y por aquellos que hemos estado esperando en Él, en el nombre de Jesús. Dios viene con retribución, Dios viene con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. No sé qué necesita usted, no sé qué necesita. Yo pues me di a la tarea de trasladar una palabra que el Señor me indicó y yo se la traslado en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este privilegio de trasladar tu palabra. Gracias, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, nos ayudes, Padre. Señor, tú nos diste la promesa y está en tu misma palabra que los que esperamos en ti, Señor, tendremos una serie de bendiciones. Nos enseñaste, Señor, que en el Salmo 25:3 dice que los que esperamos en ti no seremos avergonzados. Yo tomo esa palabra en el nombre de Jesús.
Si ha habido algún hermano, alguna hermana, Señor, algún matrimonio, alguna familia que tal vez han sido avergonzados, yo te pido, Señor, que en el nombre de Jesús los defiendas, Padre, que defiendas a mis hermanos, que defiendas a tus hijos, Señor, a tu casa, tu familia, Señor. Que en el nombre de Jesús nos enseñaste que los que esperamos en ti, tú nos miras, Señor. Porque el Salmo 33, 18 que dice que Dios mira, que los ojos del Señor están en aquellos que le temen y los que esperan en su misericordia. Nos enseñaste, Señor, que los que esperamos en ti vamos a heredar, pero que tenemos que conquistar, que tenemos que despojar. Ayúdanos por el Espíritu a poder reconquistar aquellas cosas, Señor, que en tu perfecta voluntad nos convienen, Padre. En el nombre de Jesús nos enseñaste que los que esperamos en ti, dice que tú nos favoreces, el favor tuyo está sobre nosotros. Que el favor tuyo, Señor, esté siempre sobre estas familias, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones. En el nombre poderoso de Jesús nos enseñaste, Señor, que los que esperamos en ti vamos a renovar nuestras fuerzas, que vamos a caminar, que vamos a remontarnos como el águila, que vamos a correr y que vamos a caminar y no nos vamos a fatigar, que no nos vamos a cansar. En el nombre poderoso de Jesús nos enseñaste, Señor, que los que esperamos en ti, tú eres nuestro escudo. Señor, en toda batalla nosotros vamos a confiar siempre y que tú eres nuestro escudo. Renuévanos la fuerza, danos visión, ayúdanos como familia en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor, nos mostraste que los que esperamos en ti, tú muestras el favor y la bondad sobre nosotros. Gracias, Cristo, por mostrar el favor y la bondad sobre cada uno de nosotros. Señor, tomamos esta promesa, porque en Isaías 35:3 dice: fortaleced las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Señor, si hay familias, si hay matrimonios, si hay hijos tuyos, Señor, que están en este momento con sus manos cansadas, con sus rodillas endebles, Señor, yo me agarro de estos dos versículos, Señor, porque esa es tu palabra. Dice que tu palabra es probada, que es acrisolada, pero que es real, que es viva y es eficaz. Decide a aquellos que están con un corazón triste, decide a las familias que tienen un corazón apocado, decide a esos matrimonios que tienen un corazón triste o apocado. Esforzaos, Señor, enséñanos a ser esforzados y valientes. Danos esa fuerza, danos la dirección para ser esforzados. No temáis, que quitemos todo temor. Si hay el temor en un matrimonio, si hay temor en la familia, quítalo, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. He aquí vuestro Dios viene. Entonces, Señor, tu venida está cerca. Que cada momento, Señor, nosotros podamos ver hacia el interior de nuestra vida, de nuestra casa, para que podamos ser dignos, Señor, que podamos ser dignos para ser arrebatados. Señor, tú vienes con paga, tú vienes con retribución, tú vas a traer, Señor, tú vas a venir y nos vas a salvar. Gracias, Cristo, llévanos con bien a casa, te rogamos y te bendecimos para que nos ayudes, Señor. Gracias, Señor, por este privilegio hermoso de llevar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por las familias. Yo te pido una protección especial sobre los matrimonios, sobre los hijos, Señor, sobre las generaciones, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias, sobre este ministerio y todos los ministerios, Señor, que te honran. Yo te pido una protección especial, Señor. Guarda a mis hermanos en las oficinas, en el taller, en el empleo, donde vayan, Señor, en el vecindario, en el taxi, en el bus, Señor, donde vayan, guárdalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo. Oramos, Señor, confiados en tu nombre y en tu palabra. Amén, Señor, y amén. Les bendecimos, hermanos, que en el nombre de Jesús esta palabra haya sido de bendición. Y acuérdese que el Señor viene con paga, el Señor viene con retribución, y que la espera en el Señor está pronto a terminarse. Quizás esta noche o en este momento usted reciba una sorpresa de parte del Señor, y que así sea en el nombre de Jesús. Bendiciones.